¿Alguna vez has presenciado un momento tan injusto que te hizo dudar de la humanidad? Si esta historia logra conmoverte, te invito a dejar tu like y suscribirte ahora mismo, porque lo que vas a escuchar no es una simple anécdota, es una lección de vida que demuestra cómo un solo gesto puede transformar destinos. Lucía Herrera era conocida como una de las mujeres más ricas y jóvenes de España, heredera de un imperio hotelero con presencia en Madrid, Barcelona y hasta en Nueva York. Vivía rodeada de lujos que para la mayoría resultaban inimaginables: mansiones con jardines infinitos, coches deportivos de colección, joyas que deslumbraban bajo cualquier luz. Sin embargo, esa noche de otoño, sentada en la mesa central del restaurante más exclusivo de la capital, no podía evitar sentirse vacía. Los socios que la acompañaban discutían cifras, adquisiciones y fusiones, pero su mente vagaba en otra parte. El murmullo de copas de cristal y platos servidos con precisión casi quirúrgica le sonaban huecos, carentes de verdadera emoción. Fue entonces cuando sus ojos se desviaron hacia un rincón del salón y lo vio: Andrés Ramírez. Durante 3 años, él había trabajado como empleado de limpieza en su mansión de Las Rosas, siempre discreto, puntual, correcto, un hombre de 33 años, de rostro sereno y mirada amable, que jamás había dado motivo de queja. Lucía lo había visto infinidad de veces pasar con su carrito, limpiar con dedicación cada rincón, desaparecer en silencio como si nunca hubiera estado allí. Pero esa noche lo encontró en un contexto que jamás habría imaginado. Vestía un traje sencillo, no de marca, pero impecablemente planchado. Su cabello estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y en su rostro se mezclaban nervios y esperanza. Frente a él, un hombre de unos 40 años, desaliñado y arrogante, hablaba más con su teléfono que con Andrés. Lucía comprendió de inmediato: aquello era una cita a ciegas, seguramente organizada por alguna aplicación de moda. Andrés trataba de mostrarse cordial. Sonreía con timidez, agradecía cada gesto de los camareros. En contraste, su acompañante pedía los platos más caros de la carta con desdén. Sin siquiera mirarlo a la cara, Lucía apartó la mirada unos minutos, tratando de concentrarse en la conversación con sus socios, pero cuando volvió a observar la mesa del rincón, la escena que presenció le heló la sangre. El camarero había dejado la cuenta. El hombre frente a Andrés la tomó. La miró con desprecio y, tras soltar una carcajada cruel, se levantó bruscamente. Cogió su chaqueta, lanzó un comentario mordaz y abandonó el restaurante sin mirar atrás. Andrés se quedó inmóvil, con la cuenta en la mano. Sus labios se entreabrieron como si buscara aire. Con un gesto torpe, abrió su cartera y contó lo que tenía: apenas 10 euros arrugados. 10 miserables euros frente a una factura que superaba con creces los 150. La desesperación se reflejó en su rostro. Su mirada recorrió la sala en busca de una salida, pero lo único que encontró fueron mesas llenas de comensales indiferentes. Sus ojos empezaron a humedecerse. Luchaba por no dejar caer las lágrimas. Lucía sintió una punzada en el pecho. Era una de las humillaciones más crueles que alguien podía sufrir: ser abandonado en público con una deuda imposible de cubrir. Y lo peor era que ese hombre, su propio empleado, estaba siendo ridiculizado por alguien que había jugado con sus sentimientos. Durante 3 años, Andrés había trabajado para ella con honestidad intachable, y ahora estaba siendo tratado como un objeto desechable. Antes de darse cuenta, Lucía se levantó de su asiento. Sus socios la observaron sorprendidos, pero ella no se detuvo. Cruzó el salón con paso firme, como si todo el restaurante hubiera desaparecido a su alrededor.
Andrés levantó la vista en ese instante. Al reconocerla, sus mejillas se tiñeron de rojo intenso. Era la última persona ante la que hubiera querido mostrarse vulnerable. Se puso de pie de inmediato, balbuceando disculpas confusas, tratando de ocultar la vergüenza que lo consumía, pero Lucía levantó una mano suave, indicándole que se detuviera. Con la seguridad de quien no teme a las miradas ajenas, tomó asiento en la silla que el acompañante de Andrés había dejado vacía. El murmullo en la sala se intensificó. Los camareros se miraban entre sí, incrédulos. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. El silencio se hizo pesado. Lucía tomó la cuenta de sus manos temblorosas. La observó apenas un segundo y luego la dejó a un lado. Sin una palabra, levantó la mano para llamar al camarero. Pidió la mejor botella de champán de la casa, como si pagar más de 150 euros fuese lo mismo que pagar un café. Andrés abrió la boca para protestar, para explicar, pero las palabras se le atragantaron. Lo único que logró fue murmurar: «Yo lo siento, no quería». Lucía lo interrumpió con una voz serena, cargada de determinación. «No tienes nada que disculpar. Siéntate». Ese instante marcó un antes y un después en sus vidas. Mientras Andrés permanecía paralizado entre el orgullo herido y la gratitud, Lucía comprendía que estaba a punto de romper una barrera invisible que los había separado durante años. No era la millonaria hablando con su empleado, era una mujer mirando a un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. El camarero regresó con discreción, aunque no pudo ocultar la sorpresa en su mirada al ver a Lucía Herrera sentada junto a un simple empleado de limpieza. Depositó la botella de champán sobre la mesa con un gesto solemne y sirvió las copas con manos casi temblorosas. El burbujeo dorado llenó el aire de un sonido festivo que contrastaba brutalmente con la tensión que dominaba a Andrés. Él permanecía rígido, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Jamás había imaginado que su jefa, la mujer que representaba todo lo que estaba fuera de su alcance, se sentaría frente a él en la peor noche de su vida. La vergüenza lo consumía por dentro, como si cada mirada del restaurante lo atravesara. «Por favor, siéntate», repitió Lucía con calma, esta vez más suave, casi en un susurro. Andrés obedeció lentamente, aún inseguro. Apretaba la cartera en su regazo como si temiera que en cualquier momento lo acusaran de impostor y lo expulsaran. Lucía alzó su copa y lo miró directamente a los ojos. No había reproche en su gesto, ni lástima, solo una determinación serena. «Brindemos», dijo, «no por esta noche desastrosa, sino por la oportunidad de conocernos de verdad». Él vaciló unos segundos, luego tomó su copa con torpeza. El cristal chocó suavemente contra el de ella, y por primera vez desde que todo había empezado, la tensión en su pecho cedió apenas un poco. Bebió un sorbo y dejó la copa sobre la mesa, sin atreverse a decir nada más. Lucía se inclinó hacia adelante. «Cuéntame, Andrés, ¿qué haces aquí en este restaurante, con alguien que claramente no te merece?» Él titubeó, tragó saliva y al fin se obligó a hablar. «Fue una cita a ciegas, una aplicación. Pensé que podría ser una oportunidad de conocer a alguien. Habíamos hablado durante semanas. Me pareció sincero, inteligente. Nunca pensé que fuera a terminar así». Se le quebró la voz en la última frase. Lucía lo observó con atención, descubriendo en él una vulnerabilidad que jamás habría sospechado. Durante años, lo había visto como un trabajador correcto, silencioso, eficiente. Ahora tenía delante a un hombre herido, atrapado en una escena que lo desnudaba por completo. «¿Y por qué aquí?», preguntó ella con curiosidad. Andrés bajó la vista. Él insistió en este lugar.
Dijo que invitaría. Yo confié. Un silencio denso se posó sobre la mesa. Lucía sintió un nudo en la garganta. El contraste era brutal. Aquel hombre que cada mañana saludaba con educación, que limpiaba pasillos interminables sin una queja, ahora estaba siendo víctima de la crueldad más absurda. Andrés, dijo despacio, llevas 3 años trabajando en mi casa. Siempre has sido impecable. Y sin embargo, nunca habíamos tenido una conversación como esta. Él levantó la mirada con sorpresa. No quería molestar. Mi trabajo es servir, no hablar demasiado. Lucía sonrió levemente. Pues esta noche quiero que hables. Quiero saber quién eres realmente. Por un instante, Andrés dudó, pero algo en el tono de su voz, en la sinceridad de su mirada, lo animó a abrirse. Estudié filología en la universidad, confesó, con voz baja. Mi sueño era ser profesor. Llegué a dar algunas clases, pero mi madre enfermó y tuve que dejarlo todo. Las facturas médicas, la casa, no había otra opción que aceptar cualquier trabajo. Lo de la limpieza no era lo que quería, pero era honesto. Me permitía cuidar de ella. Lucía lo escuchaba sin interrumpir, cada palabra calando más hondo en su interior. Nunca habría imaginado que aquel hombre callado, que pasaba inadvertido entre los muros de su mansión, guardaba una historia tan dura. ¿Y sigues leyendo?, preguntó con genuino interés. Una chispa se encendió en los ojos de Andrés. Siempre. La literatura es lo único que nunca me han podido quitar. Leo cada noche, aunque sea cansado. Es como respirar. Ese brillo en su mirada lo transformó. Ya no era el empleado derrotado, sino un hombre que conservaba un fuego interior, una pasión que lo mantenía vivo. Lucía se sorprendió a sí misma sonriendo. Nunca lo habría adivinado. En mi biblioteca hay cientos de libros, y jamás te vi detenerte a mirarlos. Él bajó la cabeza, casi avergonzado. Los conozco de memoria. Cuando los limpio, leo los títulos, repaso los autores. A veces, cuando no me ve nadie, abro alguna página y dejo que las palabras me acompañen un instante. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue intenso, revelador. Lucía sintió que la imagen que tenía de él se resquebrajaba, dando paso a algo mucho más complejo, mucho más humano. Andrés, dijo finalmente, esta noche no voy a permitir que salgas de aquí como un hombre humillado. Vas a salir con la cabeza alta, porque vales mucho más de lo que imaginas. Él la miró con incredulidad. Nadie le había dicho algo así en años. La gratitud se mezcló con un desconcierto profundo. Esa mujer, símbolo de riqueza y poder, estaba dándole dignidad con solo unas palabras. El camarero regresó discretamente, dejando 2 platos más en la mesa. Lucía había pedido una cena completa, como si la velada apenas empezara. Andrés quiso protestar, pero ella lo detuvo con un gesto. Siéntate, disfruta. Esta vez no eres un empleado ni un hombre acorralado. Esta vez eres solo tú. Y quiero conocerte. Andrés tomó aire y asintió, rindiéndose a la extraña sensación de estar viviendo un sueño. Mientras probaba el primer bocado, comprendió que algo irreversible acababa de comenzar. Los días posteriores a aquella cena en la terraza no fueron iguales para ninguno de los dos. Andrés continuaba con su rutina en la mansión de Lucía. Limpiar pasillos, ordenar estancias, revisar que todo permaneciera impecable. Sin embargo, había algo distinto en el aire. Cada vez que coincidían en los jardines, en la biblioteca o en la cocina, intercambiaban miradas fugaces, cargadas de un significado nuevo que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Lucía se descubría observándolo más de lo que hubiera imaginado. Notaba la forma en que trataba con cuidado cada objeto,
la delicadeza con la que colocaba un libro en su sitio o arreglaba un ramo de flores. Descubría gestos que antes habían pasado desapercibidos. Había en él una sensibilidad que chocaba con la imagen superficial que siempre había asociado a un empleado de limpieza. Una tarde, mientras recorría la biblioteca, lo encontró inclinado sobre un ejemplar de Lorca. Sus dedos recorrían las líneas subrayadas, como si acariciaran cada palabra. Al notar su presencia, Andrés se sobresaltó, cerrando el libro de golpe, como un niño atrapado en travesura. «No te disculpes», dijo Lucía con una sonrisa sincera. «Me alegra ver que los libros encuentran lector en esta casa». Él vaciló antes de responder. «Es lo único que me conecta con lo que era, con lo que soñaba ser». Ese fue el inicio de una conversación que se prolongó durante horas. Hablaron de poesía, de música, de arte. Andrés reveló un conocimiento que Lucía jamás habría sospechado. Hablaba con pasión de los versos de Machado, de los acordes de un nocturno de Chopin, de la pintura impresionista como si hubiera vivido entre museos. Lucía, por su parte, lo escuchaba fascinada, descubriendo que aquel hombre callado tenía un universo interior inmenso. A medida que las semanas avanzaban, esas charlas se convirtieron en costumbre. Lucía empezó a esperar con ansiedad el momento en que Andrés terminara sus labores para encontrarse con él en algún rincón discreto de la mansión. Allí hablaban sin máscaras, sin el peso de los títulos ni las apariencias, pero no todo era tan sencillo. Lucía sabía que estaba cruzando una línea invisible. Era consciente de que cualquier rumor sobre una posible cercanía con un empleado podía convertirse en escándalo. Sin embargo, cuanto más conocía a Andrés, menos le importaban las convenciones. Una noche de invierno, la tensión acumulada se hizo evidente. Estaban en la cocina, compartiendo una taza de café. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, estaba cargado de una electricidad sutil. Los ojos de Lucía se posaron en los de Andrés, y durante un instante ninguno de los dos apartó la mirada. «¿Nunca pensaste en retomar la enseñanza?», preguntó ella al fin, rompiendo el hechizo. Andrés suspiró. «Todos los días. Pero los sueños cuestan dinero, y mi realidad apenas alcanza para sobrevivir». Lucía se mordió el labio conmovida. «Tienes un talento que el mundo necesita. No deberías esconderlo detrás de un uniforme». Él sonrió con amargura. «El mundo no escucha a quienes no tienen voz». Esa frase se le quedó grabada. Lucía comprendió que estaba ante alguien cuya grandeza no radicaba en las posesiones, sino en la profundidad de su espíritu, y se dio cuenta de que cada minuto que pasaba con él la alejaba un poco más del vacío que sentía en su vida de lujos. Sin embargo, en su interior también había dudas. ¿Qué ocurriría si alguien descubría esa cercanía? ¿Y si Andrés malinterpretaba su interés? ¿Y si todo terminaba en un dolor aún mayor? Esa noche, mientras trataba de dormir, Lucía comprendió que ya no podía engañarse. Lo que sentía por Andrés iba mucho más allá de la curiosidad. Había una atracción, una admiración, un lazo invisible que crecía cada día. Y aquí es donde quiero detenerme para hacerte una pregunta a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Qué harías en el lugar de Lucía? ¿Seguirías los dictados de tu corazón, arriesgando reputación y estatus, o te dejarías guiar por lo que la sociedad espera de ti? Escríbelo en los comentarios, porque tus palabras enriquecen este relato tanto como los protagonistas. Al amanecer del día siguiente, Lucía encontró a Andrés en el jardín, cuidando unas plantas con dedicación minuciosa. Lo observó durante un largo rato sin que él se diera cuenta. Y en ese instante, lo supo con claridad,
No estaba dispuesta a renunciar a la oportunidad de descubrir quién era realmente aquel hombre que, sin proponérselo, había empezado a llenar los vacíos de su vida. El invierno avanzaba con noches cada vez más frías, y la mansión de Lucía parecía un mundo aislado del resto de la ciudad. Una de esas noches, ella tomó una decisión que sorprendería tanto a Andrés como a sí misma. Canceló todos sus compromisos sociales, apagó su teléfono y pidió que el personal se retirara temprano. Cuando Andrés terminó su jornada y se disponía a marcharse, lo detuvo en el pasillo. «Quédate un momento más», dijo, con una calma que ocultaba la agitación de su corazón. «Quiero cocinar contigo». Andrés parpadeó, incrédulo. «¿Cocinar aquí?» Lucía asintió. «Nunca lo he hecho. Siempre otros lo hacen por mí. Pero quiero aprender, y tú pareces tener más experiencia que yo». Él dudó unos segundos, pero la sinceridad en su voz lo convenció. Minutos después, ambos estaban en la cocina principal, un espacio amplio, iluminado por lámparas cálidas, que esa noche adquirió un aire íntimo y distinto. Eligieron preparar una paella de mariscos. Andrés tomó el papel de guía, mostrándole cómo limpiar los ingredientes, cómo sofreír con paciencia, cómo añadir el arroz en el momento exacto. Lucía reía de sus propios errores. Se manchaba las manos y se sorprendía de lo natural que resultaba todo en su compañía. «Nunca pensé que picar cebolla pudiera ser tan divertido», comentó entre risas, con lágrimas en los ojos, no solo por el bulbo, sino por la liberación que sentía. Andrés sonrió, relajándose poco a poco. La cocina es como la vida. Requiere paciencia, atención y a veces un poco de improvisación. Mientras cocinaban, sus manos se rozaban de vez en cuando, generando chispas que ninguno se atrevía a mencionar. El aroma de los ingredientes llenaba la estancia y la tensión entre ellos crecía con cada minuto compartido. Cuando la paella estuvo lista, se sentaron en una mesa rústica de madera, la misma que normalmente usaba el personal. Para Lucía era algo completamente nuevo. Cenar en un ambiente sencillo, sin cubiertos de plata ni copas de cristal tallado, pero con una sensación de autenticidad que no había experimentado en años. Hablaron de viajes que les gustaría hacer, de miedos ocultos, de sueños lejanos. Andrés le confesó su deseo de algún día abrir una escuela para jóvenes de familias humildes, donde la literatura y el arte fueran tan importantes como las matemáticas. Lucía lo escuchaba fascinada, como si cada palabra revelara un horizonte que hasta entonces había ignorado. La conversación derivó en silencios cargados de significado. Él la miraba con timidez, como si quisiera decir algo pero no encontrara el valor. Finalmente tomó aire y se decidió. «Lucía», dijo con voz temblorosa, «sé que lo que voy a decir es una locura. Tú perteneces a un mundo completamente distinto. Yo apenas soy un empleado que limpia tus pasillos, pero no puedo callarlo más. Me he enamorado de ti». La frase quedó suspendida en el aire, vibrante, peligrosa, irretractable. Andrés bajó la mirada de inmediato, como si esperara un rechazo devastador. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Podría haber respondido con evasivas, recordarle su diferencia social, protegerse detrás de la distancia que siempre había existido. Pero en lugar de eso, dejó que hablara la voz más honesta de su interior. «¿Crees que no lo he sentido también?», murmuró, con un hilo de voz que se quebró al pronunciarse. Él levantó la vista, incrédulo. «¿Tú?» Lucía asintió. «Sí, Andrés, yo también me he enamorado de ti. No de tu trabajo, no de lo que representas, sino de quién eres cuando hablas de tus sueños, cuando ríes sin darte cuenta, cuando me miras como nadie me había mirado jamás». Un silencio profundo los envolvió.
Sus miradas se encontraron y el mundo exterior dejó de existir. Sin pensarlo demasiado, como impulsados por una fuerza inevitable, se inclinaron uno hacia el otro. El primer beso llegó suave, tembloroso, lleno de todas las emociones contenidas durante semanas. Fue un beso que no buscaba poseer, sino reconocer. Un beso que sellaba una verdad que ninguno podría negar ya. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente contra la de él. Quizás mañana el mundo nos juzgue, susurró, pero esta noche solo somos tú y yo. Andrés cerró los ojos, dejándose envolver por el calor de esas palabras. Era consciente de que lo que estaban viviendo traería consecuencias difíciles. Pero en ese instante, nada más importaba. La cocina, con su mesa sencilla y la paella medio terminada, se convirtió en el escenario del inicio de una historia que desafiaría todas las reglas. Ambos sabían que acababan de cruzar un umbral del que no habría retorno. El amanecer después de aquella cena en la cocina fue distinto. Andrés se presentó a trabajar como siempre, con su uniforme impecable y el mismo silencio respetuoso. Sin embargo, entre ellos ya no existía la misma distancia. Bastaba una mirada fugaz en los pasillos, un roce accidental en la biblioteca, para que ambos recordaran el beso de la noche anterior. Durante unas semanas, vivieron su relación en secreto. Eran momentos robados, conversaciones en la cocina a medianoche, lecturas compartidas en la biblioteca, paseos breves por el jardín cuando el resto del personal se había marchado. Cada instante estaba cargado de una electricidad contenida, de una felicidad que parecía demasiado frágil para ser revelada al mundo, pero esa burbuja no podía durar para siempre. Lucía lo sabía, y un día, mirando su reflejo en el espejo de su despacho, comprendió que no estaba dispuesta a ocultar más lo que sentía. La mentira de las apariencias se le hacía insoportable. Quería vivir con autenticidad, aunque eso significara enfrentar críticas y juicios despiadados. La ocasión llegó durante una cena benéfica organizada por una de sus empresas. La alta sociedad madrileña estaba allí, empresarios, políticos, artistas, periodistas. Lucía apareció del brazo de Andrés, no como empleador y empleado, sino como pareja. La sala entera pareció congelarse. Las miradas se cruzaron. Los murmullos se propagaron como un incendio. Algunos sonrieron con incredulidad, otros fruncieron el ceño con desdén. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron con fotografías de la heredera más influyente del país, acompañada por su empleado doméstico. Los titulares de las revistas de sociedad no tardaron en aparecer. Escándalo en la élite, Lucía Herrera enamorada de su limpiador, amor verdadero o cazafortunas. La reacción fue brutal. Los socios de su empresa la llamaban alarmados, cuestionando su estabilidad emocional. Sus familiares más cercanos le exigieron que pusiera fin a lo que llamaban capricho peligroso. Algunos amigos la acusaron de manchar el apellido de generaciones enteras. Andrés, por su parte, se convirtió en blanco de ataques directos. Lo señalaban como oportunista, como un hombre que solo buscaba escalar socialmente. Incluso hubo quienes le ofrecieron dinero para que desapareciera de la vida de Lucía. La presión era asfixiante. Lucía, sin embargo, se mantuvo firme. En una reunión familiar, su tío, uno de los hombres más poderosos de la compañía, le espetó: «Estás poniendo en riesgo todo lo que construimos. ¿Vas a destruir el legado de tu padre por un capricho pasajero?» Ella lo miró fijamente y respondió con una calma helada: «No es un capricho, es amor, y si el legado de mi padre no puede soportar eso, entonces no vale nada». Las palabras resonaron como un trueno. Nadie replicó, pero la tensión quedó marcada en cada gesto, en cada silencio.
Mientras tanto, Andrés sufría en silencio. No por sí mismo, sino por Lucía. Verla atacada, criticada y ridiculizada por su elección le desgarraba el alma. Una noche, incapaz de soportarlo más, intentó hablar con ella. Lucía, quizás lo mejor sea que me aleje. No quiero ser la causa de tu ruina. Ella lo detuvo con firmeza, sujetándole la mano. No digas eso. No voy a permitir que el miedo nos robe lo que hemos encontrado. Si renuncio ahora, me traiciono a mí misma. Sus palabras encendieron una chispa en Andrés, aunque la tormenta exterior continuaba arreciando. Ambos sabían que habían iniciado una batalla desigual, pero también que ya no había vuelta atrás. La prensa multiplicaba rumores, que él tenía antecedentes, que había planeado todo desde el inicio, que Lucía había perdido la razón. Cada día era una nueva portada, una nueva difamación. Sin embargo, la joven heredera no retrocedía. En entrevistas públicas defendía su relación con serenidad, afirmando que el amor no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias. Ese acto de valentía la convirtió en símbolo para algunos y en traidora para otros. En medio del caos, Andrés tomó una decisión: demostrar al mundo que no estaba con Lucía por dinero, sino por principios y sueños propios. Fue entonces cuando surgió la idea que lo cambiaría todo. La tormenta mediática continuaba y con ella el peso insoportable de las críticas. Sin embargo, en medio de ese caos, nació la semilla de una idea que transformaría sus vidas. Fue Andrés quien, agotado de escuchar que solo buscaba aprovecharse de la fortuna de Lucía, le dijo una noche en la biblioteca: «Si quieren verme como un oportunista, demostremos lo contrario. Démosle un propósito real a todo esto». Lucía lo miró intrigada. «¿Qué propones?». Él tomó aire. «Una fundación para jóvenes sin recursos, para los que, como yo, tuvieron que renunciar a sus sueños por falta de oportunidades. Podríamos darles educación, cultura, herramientas. No quiero tu dinero para mí, Lucía. Quiero usarlo para algo que cambie vidas». La idea encendió algo en ella. Estaba cansada de lujos sin sentido, de fiestas superficiales, de compras interminables que no llenaban el vacío de su interior. Andrés le estaba mostrando un camino distinto: invertir en lo que realmente importaba. En cuestión de semanas, comenzaron a dar forma al proyecto. Lucía puso a disposición recursos, contactos y espacios. Andrés aportó su visión, su experiencia personal y una pasión que nadie podía fingir. Redactó programas educativos, diseñó talleres de literatura, arte y música. Reclutó a profesores comprometidos. Cada noche trabajaban juntos hasta la madrugada, rodeados de papeles y libros, con la ilusión de estar construyendo algo que trascendiera sus propias vidas. Los medios, al enterarse, reaccionaron con escepticismo. «Una fachada para justificar un romance imposible», decían los titulares. Pero a medida que los primeros jóvenes comenzaron a beneficiarse, las críticas empezaron a perder fuerza. Había resultados tangibles: estudiantes que retomaban sus estudios, adolescentes que descubrieron talentos ocultos, familias agradecidas por la oportunidad de un futuro mejor. Andrés no tardó en ganarse el respeto de quienes trabajaban en la fundación. Su dedicación era incansable. No se limitaba a dirigir desde un despacho. Estaba presente en cada clase, escuchaba a los jóvenes, compartía con ellos su propia historia. Les hablaba de sus fracasos, de sus renuncias, pero también de la esperanza que siempre había guardado. Ese testimonio inspiraba más que cualquier discurso académico. Lucía lo observaba con admiración creciente. Verlo desenvolverse con tanta naturalidad, motivar a los demás, construir un proyecto sólido, le confirmaba que su amor
no era un impulso pasajero. Andrés tenía un don y ahora podía desplegarlo sin barreras. Sin embargo, no todo era fácil. La familia de Lucía seguía presionándola. Algunos consejeros de sus empresas insistían en que la fundación era un gasto inútil, un riesgo para la imagen del grupo. Incluso llegaron a amenazar con retirarle apoyo financiero si no ponía fin a su relación. Pero ella, lejos de ceder, encontró en esas amenazas más razones para luchar. Si tengo que elegir entre un apellido impecable y un propósito real, ya sé qué camino tomar, le dijo una noche a Andrés, con una firmeza que lo conmovió profundamente. Mientras tanto, los jóvenes de la fundación se convertían en el mejor argumento a su favor. Uno de ellos, un chico que había abandonado la escuela por cuidar de sus hermanos, logró aprobar los exámenes de acceso a la universidad gracias al programa. Otro, una muchacha con talento para la pintura, consiguió exponer sus obras por primera vez. Cada historia era una victoria que silenciaba las voces críticas. Poco a poco, la opinión pública empezó a cambiar. Los periodistas que inicialmente ridiculizaban el proyecto comenzaron a interesarse en sus resultados. Las entrevistas a Andrés mostraban a un hombre culto, apasionado, con ideas claras sobre cómo transformar la educación. Su autenticidad conquistaba incluso a los más escépticos. Lucía, por primera vez en años, se sentía plena. Ya no era solo la heredera rica que llenaba portadas por sus vestidos o sus joyas. Era una mujer comprometida, que junto a Andrés estaba construyendo algo que trascendía. El día que inauguraron oficialmente la sede principal de la fundación, rodeados de jóvenes sonrientes y profesores entusiasmados, Lucía tomó la mano de Andrés frente a todos los presentes. No había cámaras que pudieran capturar el significado profundo de ese gesto. No era solo una pareja, eran dos personas que habían decidido desafiar al mundo para crear esperanza donde antes solo había resignación. La batalla no había terminado, pero ambos sabían que estaban en el camino correcto. Y lo más importante, lo estaban recorriendo juntos. La fundación crecía más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que empezó como un pequeño proyecto, impulsado por la determinación de Andrés y el respaldo económico de Lucía, se convirtió, en cuestión de meses, en un referente para la educación alternativa. Jóvenes que nunca habían tenido acceso a libros, ahora leían a García Márquez. Adolescentes que habían dejado los estudios regresaban a las aulas con renovada esperanza. Familias enteras encontraban en aquel espacio un refugio contra la desesperanza. Cada historia era un triunfo que llenaba de sentido el esfuerzo diario. Andrés pasaba horas hablando con los estudiantes, escuchando sus problemas, aconsejándolos como un hermano mayor. A menudo terminaba agotado, pero con una sonrisa serena que lo delataba. Lucía, al verlo así, comprendía que su decisión de apostar por él había sido la más importante y acertada de su vida. Los medios comenzaron a cambiar el tono de sus titulares. De las burlas iniciales pasaron a destacar los resultados. Fundación Herrera Ramírez logra que 50 jóvenes retomen sus estudios. El proyecto educativo que rompe barreras sociales. Las entrevistas a Andrés revelaban un hombre firme, apasionado, que hablaba de igualdad de oportunidades con una claridad que pocos políticos podían imitar. Cada aparición pública sumaba admiradores, incluso entre quienes antes lo despreciaban. El momento decisivo llegó en la primera ceremonia de graduación organizada por la Fundación. 20 estudiantes que habían completado un programa intensivo subieron al escenario para recibir sus diplomas. La emoción era palpable, lágrimas en los ojos de los padres, aplausos interminables.
sonrisas que iluminaban el auditorio. Uno de los jóvenes tomó la palabra para agradecer. Contó cómo había estado a punto de abandonar todo, cómo la desesperación lo había llevado a pensar que no tenía futuro, hasta que la fundación le abrió las puertas. Sus palabras arrancaron sollozos a más de uno en la sala. Lucía, sentada en primera fila, no pudo contener las lágrimas. Miraba a Andrés, que observaba orgulloso a los estudiantes y sentía que aquel hombre había cambiado no solo su vida, sino la de todos los presentes. Al terminar la ceremonia, entre los aplausos, Andrés bajó del escenario y se acercó a ella. Frente a todos, sin importarle las miradas, tomó su mano. El gesto fue simple, pero cargado de significado. Ya no había lugar para el secreto ni para el miedo. Eran una pareja, un equipo, un símbolo de que el amor verdadero podía sostener algo mucho más grande que ellos mismos. Las cámaras captaron ese momento y lo difundieron por todo el país. Lejos de generar un nuevo escándalo, la escena fue recibida con aplausos virtuales. La gente comentaba que por primera vez veían a Lucía sonreír con autenticidad, no como la empresaria distante de las portadas de revistas, sino como una mujer enamorada y comprometida. Esa misma noche, durante la cena de celebración, Andrés tomó valor. Esperó a que la música bajara y, de pie frente a todos, pidió silencio. Lucía lo miró con curiosidad, sin sospechar lo que iba a ocurrir. «Hoy hemos celebrado los logros de nuestros estudiantes», dijo Andrés con voz firme, «pero también quiero celebrar algo personal. He tenido la fortuna de encontrar no solo un propósito, sino también a la persona que me da fuerza cada día». Entonces, frente a todos, sacó un pequeño estuche de su bolsillo. El murmullo de la sala se detuvo. Abrió la caja y, arrodillándose, la miró con los ojos brillantes. «Lucía, ¿quieres casarte conmigo?». El auditorio estalló en aplausos y gritos de emoción. Ella se llevó las manos al rostro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No necesitó pensarlo. «Sí», exclamó, y lo abrazó con una intensidad que hizo temblar a todos los presentes. La noticia recorrió el país en cuestión de horas, pero esta vez no hubo titulares crueles ni burlas. En cambio, los periódicos escribían: «El amor que desafió a la élite, la heredera que eligió al corazón sobre el dinero». Por primera vez desde que todo había empezado, el mundo exterior no era un enemigo, sino un testigo que celebraba con ellos. Lucía y Andrés sabían que quedaban desafíos por enfrentar, pero en aquel instante nada podía opacar su felicidad. La fundación había demostrado su valor, su amor había resistido todas las tormentas, y ahora estaban listos para dar el paso definitivo hacia una vida juntos. El día de la boda amaneció soleado en Madrid. La iglesia de San Jerónimo, el Real, estaba llena hasta el último banco. No solo asistían empresarios y personalidades de la alta sociedad, también estaban allí los jóvenes de la fundación, profesores, familias humildes que habían recibido ayuda, incluso antiguos empleados de la mansión de Lucía. Era una mezcla improbable de mundos que pocas veces coincidían en un mismo lugar, pero que ese día se unían para celebrar algo que trascendía las diferencias sociales: el amor verdadero. Lucía apareció radiante con un vestido de seda sencillo, lejos de las ostentaciones que muchos esperaban de la heredera más rica de España. Andrés, con un traje elegante pero sobrio, la esperaba en el altar con los ojos humedecidos. Cuando ella entró, tomada del brazo de su madre, el murmullo de la iglesia se convirtió en un silencio reverente. Nadie veía ya a la millonaria y al empleado, solo a dos personas que habían desafiado prejuicios para encontrarse. El «sí acepto» resonó con fuerza,
y los aplausos llenaron el templo. Afuera, una multitud los esperaba para vitorear. La imagen de Lucía y Andrés, saliendo de la iglesia de la mano, se convirtió en portada de periódicos de toda Europa. Titulares como "El amor que venció al dinero" o "La boda que derrumba muros sociales" marcaron un cambio de percepción que pocos habrían imaginado al inicio de su historia. Pero lo más importante ocurrió después. Lejos de limitarse a una vida cómoda, la pareja convirtió su unión en un motor de transformación. La fundación, ahora llamada Horizontes Nuevos, creció de manera imparable. Decenas de jóvenes accedieron a becas universitarias. Otros descubrieron vocaciones artísticas o científicas, y muchos encontraron un lugar donde sentirse valorados. La labor de Andrés como director fue reconocida incluso en foros internacionales. Su autenticidad y compromiso lo transformaron en un referente en el campo educativo. Lucía, por su parte, reorientó todas sus empresas hacia proyectos con impacto social y ambiental. Descubrió un propósito más allá de las cifras y los contratos, el de usar su riqueza como herramienta para crear oportunidades. Su vida, antes marcada por la rutina del lujo, se llenó de sentido al ver cómo cada inversión se traducía en historias reales de superación. Las dificultades no desaparecieron por completo. Siempre había voces críticas, comentarios malintencionados, personas que se resistían a aceptar que un amor así pudiera ser genuino. Pero Lucía y Andrés habían aprendido a caminar juntos, hombro con hombro, sin dejar que el ruido exterior apagara lo que habían construido. 2 años después de aquel primer encuentro en el restaurante, mientras compartían una noche tranquila en la biblioteca de la mansión, ella revisando balances, él corrigiendo trabajos de los estudiantes, levantaron la vista al mismo tiempo y se sonrieron. En ese instante, recordaron cómo todo había comenzado, con una humillación pública y un gesto espontáneo de valentía. Ese pequeño acto había desencadenado una cadena de acontecimientos que no solo cambió sus vidas, sino también las de cientos de personas. Andrés cerró su cuaderno y se acercó a Lucía. Tomó sus manos y dijo en voz baja: "Lo que empezó como un accidente se convirtió en el sentido de todo lo que somos". Ella apoyó la frente en la suya y respondió: "Porque el amor verdadero no mira el dinero, Andrés, mira el corazón". Y así, abrazados en el silencio de su hogar, comprendieron que habían ganado mucho más que una batalla social. Habían encontrado la plenitud de una vida compartida. Ahora, querido espectador, después de escuchar esta historia, te pido que si crees en el poder del amor auténtico, le des like a este video y te suscribas al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos conocerte y sentirte parte de esta comunidad que cree, como Lucía y Andrés, que un solo gesto de bondad puede cambiarlo todo.